Si se considera la arquitectura como la disciplina que interviene en el espacio para alterarlo, posibilitar la vida y las relaciones del ser humano, ¿qué hacer ahora que el tiempo desplaza a un espacio que ha sido expandido y aumentado? La proximidad como cualidad de lo cercano entra en el punto de mira de un entorno dinámico y mediatizado que tiende a prescindir de las relaciones de contacto. El objetivo del trabajo es cuestionar las interrelaciones entre seres humanos en su devenir posthumano, es decir, entre habitantes de un entorno híbrido en el que las acciones tienen lugar tanto en entornos físicos como digitales, ya que la velocidad del entorno telemático se aleja de la naturaleza del ser humano, lenta y fuertemente arraigada en la cultura de contacto. Por proximidad se entiende la cualidad de lo próximo, o bien que dista poco en el tiempo. El límite del espacio y el tiempo es un binomio alterado en la era tecnológica. Los parámetros de la proximidad quedan cuestionados. ¿La arquitectura habla de espacios o de distancias? Para abordar los términos de proximidad y posthumanismo, es necesario acudir a textos de índole filosófica y antropológica. El posthumanismo dirige a la reflexión filosófica de esta nueva era, en un entorno de convivencia entre lo digital y lo analógico. Hablar de proximidad, y más desde el ámbito arquitectónico, supone abordar el tema de la comunicación y las distancias, tanto físicas como existenciales, entre personas mientras éstas interactúan. ¿Cuáles son los límites de la proximidad? Toda nuestra relación en el entorno está mediatizada, por un lado por nuestros sentidos y nuestra capacidad perceptiva, y además por un vasto número de medios que el ser humano va desarrollando. Cuantos más sentidos se activan, mayor es la sensación de realidad. La memoria y la imaginación también pueden intervenir en procesos sensoriales. La mente humana tiene su propio almacén de sabores y olores, una memoria sensorial que permite reconocer a una persona, un espacio o una situación a través del tiempo y el espacio. El avance tecnológico amplía el campo de la percepción rompiendo los límites espaciotemporales de la proximidad y generando un gradiente de proximidades entre la proximidad en el humanismo y su devenir posthumano, del ser en un entorno aumentado. La proximidad no habla de distancias o tiempos mesurables, sino de interconexión, de lazos de unión establecidos en el entorno físico o digital. Es en el posthumanismo cuando la conexión es instantánea y simétrica, además de deslocalizada, atemporal y multidireccional, características propias de la comunicación digital en red. La proximidad no es una conexión basada en la cercanía física, sino en la simetría de la conexión. Hoy aprendemos a ser ciudadanos de múltiples comunidades, dispersas y superpuestas, conectándonos a través de distintos medios electrónicos. Cada conexión o relación es una esfera, un espacio de conexión con el otro. Cuantas más esferas compartidas existan entre los seres humanos, mayor es el grado de proximidad entre estos. Las esferas pueden ser bipolares, tripolares o multipolares, dependiendo de la cantidad de individuos que participan en la relación. Los tres colores que aparecen en el gráfico representan los tres entornos de relación: el natural, el artificial y el digital. En este otro gráfico se ve el desarrollo de las relaciones en la historia. En un inicio solo se establecen conexiones en el entorno natural. Con los primeros asentamientos neolíticos surgen las relaciones en entornos artificiales y con la primera conexión entre ordenadores, las relaciones en entornos digitales. El nivel de proximidad no depende de los entornos de relación, sino de la cantidad de conexiones. Algunas herramientas de la proximidad son el lenguaje, la comunicación o el imaginario. No se puede pensar sin desarrollar un lenguaje, y el desarrollo del lenguaje va de la mano de la necesidad humana de compartir pensamiento. A més, dins un entorn no digital, sense un mateix codi, no és posible establir un entorn de proximitat. Sin un código compartido, no es posible la interconexión en el entorno digital. Es en la era posthumanista cuando la interfaz como medio traductor de códigos rompe las barreras del lenguaje.
La comunicación, además de depender de un sistema de mediación, artificial o no, depende de la subjetividad. La codificación y descodificación del mensaje por parte del ser humano queda sujeta a sus interpretaciones subjetivas y su imaginario. El imaginario tiene la función de generar un sentimiento de pertenencia al grupo y de similitud con el vecino. Compartir en cierto grado el imaginario genera proximidad. La carrera espacial, comprendida al comienzo de la Guerra Fría, incorporó multitud de ejemplos al imaginario colectivo de los arquitectos de la década de los 60. Diseños como la caravana Airstream o la Wichita House de Fuller son referentes de la estética de profundos fundamentos aerodinámicos que influyeron decisivamente en el diseño de transportes y de arquitecturas capsulares. Asimismo, el imaginario común es un caldo de cultivo de estrategias de marketing. Airbnb oferta una serie de viviendas a nivel global con unas imágenes de salones que comparten una gama de colores concreta, unos materiales y un mobiliario. La comunicación, más allá de ser la transmisión de información, es un acto existencial para el ser humano. El postulado, la teoría del espejo de Lacan, explica que la comunicación con el otro es la clave para la autodefinición del ser humano. Esta es una construcción abierta, que recae en la percepción y el recuerdo que tiene el otro de nosotros mismos. Somos memoria, imagen, letra, el código con el que nos reconocen. También somos la parte no codificable e irrepetible, la parte íntima, solo perceptible en el instante, la que nos hace reconocibles. Sin memoria, morimos. Si no nos reconocen, morimos. Hablar de proximidad implica el traslado de un punto a otro cuya velocidad depende del medio en el que se hace efectiva. La proximidad posthumanista queda limitada por la velocidad máxima del medio electrónico, la velocidad de la luz. Hoy, el traslado hacia el entorno de proximidad es instantáneo. El entorno de proximidad por antonomasia es el entorno doméstico. Un entorno como la vivienda muta porque muchas de las acciones consideradas domésticas ocurren fuera de su límite. Ya no solo acciones físicas, también las virtuales. La proximidad asociada a lo más íntimo, a lo cotidiano y a lo familiar no precisa de un espacio físico limitado, nuclear. Precisamente, el entorno doméstico clásico asociado al hogar presenta hoy en día muchas escenas de desconexión y lejanía entre sus habitantes. Cuando la memoria me falla, acudo a la memoria del sistema informático. El posthumanista no tiene límites de memoria con la ayuda de herramientas informáticas. Habitar depende de los medios con los que accedemos a las capas informacionales que conforman el entorno híbrido que habitamos. En consecuencia, se transforman las nociones de intimidad y privacidad, directamente relacionadas con la permeabilidad informacional. El espacio social se transforma mediante un nuevo imaginario alternativo al existente, que proviene del mundo tecnológico y mediático, y permite añadir nuevas prácticas sociales y proyectar nuevas realidades. La arquitectura es una herramienta de la proximidad con la que mediar entre personas. La arquitectura es código, medio, lenguaje, y conforma al imaginario colectivo, que otorga identidad. El centro del conocimiento posthumanista no es solo el ser humano, sino todas sus creaciones y las relaciones que se establecen con ellas, cuyas trayectorias conllevan una enorme incertidumbre.